Buenos días a todos mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo nuevamente para glorificarlo, para servirle, adorando su nombre, presentando nuestras acciones de gracias al Señor y también nuestras vidas, exponer nuestros corazones a la palabra de Dios. Vamos a leer el texto que corresponde para el día de hoy en nuestra serie del Sermón del Monte, y esta mañana tenemos versículos 25 hasta el 34 del capítulo 6 del Evangelio de Mateo. El texto dice de la siguiente manera: Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Amén. Ansiedad o preocupación son el tema que señala Jesús al final de esta parte del sermón de la montaña. Ok, no vamos a estar ansiosos porque se nos acaba la batería del micrófono. Precisamente un día como este, vamos a estar tranquilos y siempre queremos estar así, porque este es un tema importante. De hecho, si ustedes se dan cuenta, Mateo aborda este tema o nos permite conocer que Jesús habló de este tema por un largo rato durante su sermón de la montaña, así que debe ser importante. Y entonces lo hemos titulado Ansiedad es incredulidad. La palabra ansiedad como una palabra sinónima o intercambiable de la palabra preocupación, y porque era mucho mejor para el título del sermón decir ansiedad es incredulidad que decir preocupación es incredulidad. Entonces es por eso que aparece la palabra ansiedad, porque vamos a encontrarla allí también en el texto, y es un término intercambiable que significa lo mismo. Esa es de todas maneras
la gran contradicción en esta parte del Sermón de la Montaña, que mientras Dios se ocupa de todos y de todos, todos nos preocupamos. Esa es la gran contradicción. Mientras Dios se ocupa de todos y de todo, todos nos preocupamos. No hay una sola persona que no luche, que no batalle de una u otra manera con la preocupación. La preocupación es uno de los más grandes males del ser humano. El ignorante se preocupa porque no sabe. El intelectual se preocupa porque sabe. El rico porque tiene mucho. El pobre porque tiene muy poco. El anciano se preocupa porque está cerca de la muerte. Y el joven porque no sabe qué va a hacer de su futuro. Y el texto en esta mañana nos dice, no se preocupen. Pero no se preocupen no significa que no trabajemos o que no hagamos planes para el futuro o que seamos irresponsables. Incluso usted y yo sabemos que la Biblia nos exhorta a trabajar, a ser diligentes como las hormigas y no ser perezosos. Jesús lo que está diciendo es, no se preocupen por sus necesidades. Cuando se trata de las necesidades básicas del ser humano, no se preocupen, dice Jesús. ¿Qué es lo que condena o confronta esta exhortación de Jesús aquí en el pasaje de Mateo 6, 25 al 34? Lo que Jesús confronta o condena es el predecir en lugar de prevenir. Dios quiere que usted sea prevenido, pero lo que está mal es que nosotros nos afanemos, nos preocupemos y entonces nos convertimos en una especie de brujos cristianos que estamos todo el tiempo prediciendo lo que va a suceder, porque el afán o la preocupación es una forma de predicción. Entonces, Jesús no está hablando de prevención, sino de predicción en esta última parte de Mateo 6. En este pasaje Jesús nos repite 3 veces que no estemos preocupados. ¿Cree usted que es importante o no para Jesús esa exhortación? Debe ser importante y tiene mucho que ver en nuestras vidas porque lo repite 3 veces al final de Mateo 6. 4 veces se refiere a la palabra preocupación. 4 veces se menciona la palabra preocupación en estos versículos. Una vez se menciona la palabra ansiedad. Y hay 8 razones bíblicas en el texto que hemos leído para no estar ansiosos, para no estar preocupados. La preocupación, la ansiedad es una lucha profunda por saber si creemos en Dios y confiamos en sus promesas. La preocupación es pecado, mis hermanos, porque es una forma de practicar, repito, la predicción en lugar de confiar en la providencia divina. John Piper dice que la ansiedad y la preocupación es una condición del corazón que también producirá muchos otros pecados de la mente, de nuestras actitudes y de nuestras reacciones. La ansiedad, por ejemplo, por conseguir dinero, éxito, amigos, pareja, lleva a las personas a la codicia. Si usted tiene ansiedad por dinero, entonces el pecado de la ansiedad, de la preocupación por obtener dinero, lo llevará al pecado de la codicia.
Si usted tiene ansiedad, afán de obtener éxito, ese pecado de la ansiedad por el éxito lo llevará a la irritabilidad y a ser hostil con otros. Si usted tiene ansiedad, preocupación por tener amigos, por caer bien, por ser querido, aceptado en un grupo de personas, esa preocupación por encajar en la vida de los demás lo llevará a la timidez, pecado de timidez. Y si usted tiene ansiedad, afán por conseguir pareja, eso lo llevará al pecado de la concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia para los que no han estado con nosotros durante la serie de Efesios y la serie ahora del Sermón de la Montaña? Es un deseo desordenado por obtener ya sea placer de la carne, bienes materiales o cualquier cosa de este mundo, deseo desordenado, o sea, un deseo fuera de control y apartado del orden de Dios y del diseño de Dios. Y entonces esta condición del corazón que llamamos preocupación o ansiedad tiene su origen en una fe incapaz de descansar en la gracia venidera de Dios o en los depósitos de gracia de Dios futuros para nosotros. Es el fracaso, ansiedad, preocupación, es el fracaso de no poder confiar en todo lo que Dios prometió ser para nosotros en Cristo Jesús. Así que esto no tiene que ver con un mal de la abuela. La preocupación, la ansiedad no es un mal de la suegra. La preocupación y la ansiedad es un mal de todos los seres humanos, sean ricos o pobres, o estén en un punto intermedio entre los ricos y los pobres. La actitud, mis hermanos, hacia las posesiones materiales es una de las señales más confiables de la condición espiritual de la persona que se preocupa, que es ansiosa, que se afana. La única forma entonces de luchar contra este pecado y obtener la victoria es someternos a altas dosis de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo. La preocupación necesita biblioterapia, necesita una exposición altísima a la palabra de Dios, porque de lo contrario ese cáncer del afán, la ansiedad y la preocupación consume nuestras vidas y las vidas de los que están a nuestro lado. Así que vamos a estudiar este pasaje que es largo, son muchos versículos, en 3 puntos principales: la causa de la preocupación, el costo de la preocupación y la cura para la preocupación. ¿Cuál es la causa, en primer lugar, de la preocupación? Hay un primer imperativo negativo de Jesús allí, un no se preocupen. Eso es un imperativo negativo. Está la negación en primer lugar, aparece allí en la expresión en primer lugar. No se preocupen, es imperativo. Es una manera de Jesús dar un mandamiento. No es una sugerencia de Jesús. Jesús no está diciendo, yo les aconsejo que no se preocupen. No, Jesús está diciendo, les ordeno que no se preocupen. Es un mandamiento. Se conoce en exégesis como imperativo negativo, porque él usa la negación aquí en este caso durante la frase. En cualquier punto de la frase está la negación. Aquí en este caso aparece en primer lugar. No se preocupen. La preocupación y la ansiedad hacen parte de la naturaleza caída del hombre. Sin embargo, mis hermanos, estudios
también muestran que los niños acostumbran a captar las preocupaciones de sus padres y que padres ansiosos generan hijos ansiosos. Entonces, hay estudios que demuestran que también la preocupación, además de ser bíblicamente parte de nuestra naturaleza caída, se puede aprender. Podemos enseñar a nuestros hijos a ser hijos ¿qué? Ansiosos, a ser hijos preocupados, a ser hijos afanados. La preocupación exagera los problemas. Los problemas siempre los tendremos. Siempre, mientras estemos de este lado de la eternidad, tendremos problemas. Y la preocupación lo que hace es exagerarlos. La preocupación juega con nuestra mente, con nuestra imaginación. Entonces, cuando nos preocupamos con un problema, la preocupación, jugando con nuestra mente, aumenta el tamaño del problema. ¿En dónde? No en la realidad, en nuestra mente. Y cada vez que lo retenemos y lo rumiamos en nuestra mente y lo comentamos y volvemos y hablamos y solamente comentamos sobre ese problema, la tendencia entonces es que en la próxima vez que vuelvo a comentar el problema, porque estoy preocupado, aumento más detalles y maximizo más el problema y lo agrando más y lo hago que se sienta cada vez peor. Entonces, la preocupación y la ansiedad, el afán, son pecado. Porque es una manera de mentir. Es una manera de describir la realidad subjetivamente, no como es realmente. Así que debemos tener mucho cuidado con la preocupación, así como la codicia o la avaricia, que ya hemos estudiado sobre ese tema. Es un pecado tan sutil, es un pecado que tiene tantos disfraces y se esconde con mucha habilidad en nuestro carácter, en nuestro estilo de vida, en nuestra personalidad. La preocupación también se disfraza muy bien y puede parecer otra cosa. No es nuestro tema el día de hoy, pero en la realidad, en la práctica, dentro de los contextos sociales donde nosotros nos relacionamos todos los días, la familia, el trabajo, los amigos, los hermanos en la iglesia, puede parecer, escúcheme bien, la preocupación, la ansiedad y el afán puede lucir como piadosa. Parece a veces que es piedad. Parece a veces que es algo bueno, que es algo aún bíblico, y realmente es un pecado en nuestras vidas que queremos hacer parecer como algo piadoso. Así que debemos observar este imperativo de Jesús al final de este capítulo 6, que es importante, pero también recordar que Jesús no está diciendo que no debemos trabajar. Jesús no está diciendo, usted no trabaje, usted solo siéntese ahí en un sillón y confíe en mí. Que así como yo le pongo los granos de alimento a las aves, ellos no tienen que salir a volar y a buscarlos, sino que yo se los pongo a cada uno en su nido. Así va a llegarle a usted el pan a la casa, sin hacer nada. No, eso no es lo que está diciendo Jesús. Jesús no está diciendo que usted no trabaje. Jesús no está diciendo que usted no haga provisión, es decir, que no ahorre, que no haga presupuesto. Jesús no está diciendo que usted debe ir por la vida con una actitud despreocupada. Jesús está advirtiéndonos que no predigamos el futuro, que no vivamos de la predicción, que seamos prevenidos. Es lo que
Jesús nos está enseñando. Entonces, para responder al enunciado de este primer punto, la causa de la preocupación, hagamos una pregunta. ¿Cuál es la causa de la preocupación de las personas? ¿Dónde creen que está la respuesta a esta pregunta? ¿Cuál es la causa de la preocupación en la vida del ser humano? ¿Dónde estará la pregunta? ¿En la psicología? ¿En los libros de historia? ¿En los libros de ciencias? ¿O ahí mismo en el texto que hemos leído está la respuesta a esa pregunta? Vamos a encontrar la respuesta a esa pregunta ahí mismo en el texto. Versículo 25. Las personas, respuesta a la pregunta, ¿cuál es la preocupación, la causa de la preocupación de las personas? Respuesta, las personas se preocupan por, primero, comida, segundo, bebida, tercero, vestido. Esa es una gran preocupación para las personas aquí en Colombia y en muchas partes o en todas las partes del mundo. Verso 25. Ahora yo quiero que usted que toma notas, que es tan aplicado con la escritura, póngale resaltador al por eso o al por tanto. En otras traducciones, como la Reina Valera tal vez dice por tanto, en la traducción de las Américas dice por eso. Porque esa partícula es vital, es esencial para entender lo que quiere decir Jesús con la preocupación, habiéndonos hablado anteriormente sobre el tema del dinero, de la codicia, del amor por el dinero. Escuche, por tanto o por eso, en el verso 25, les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Entonces, además de encontrar el primer imperativo negativo de Jesús con respecto a la comida, bebida y vestido, aquí encontramos de Jesús el maestro por excelencia, el predicador por excelencia. Charles Spurgeon decía, yo no soy el príncipe de los predicadores. No soy el príncipe de los predicadores. El príncipe de los predicadores es Jesús. Aquí está Jesús, el príncipe de los predicadores, diciendo no solamente un imperativo negativo, no está diciendo no se preocupen por la comida, la bebida, el vestido, sino que nos da la alternativa a la preocupación. Nos da una salida. Esa es la belleza del mensaje de Jesús, que además de encontrarnos con ese imperativo negativo, Él nos dice, esta es la salida a ese problema de la preocupación en sus vidas. Verso 26, dice, miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, miren esta belleza, el Padre Celestial las alimenta. Él ha venido trabajando el concepto del Padre en todo el Sermón de la Montaña. No lo abandona en ningún momento, y menos aquí en este punto. Vuelve nuevamente a llamar nuestra atención para que pongamos nuestros ojos ¿en quién? En el Padre. Y Él dice, miren lo que el Padre Celestial hace con las aves. Ahora hace una pregunta que es retórica, pero al mismo tiempo es parte de la pedagogía judía, la forma como se enseñaba la escritura a los niños, a los jóvenes, y Él la usa aquí en el discurso. Él hace una pregunta que ellos conocen la respuesta. Él dice, ¿no son ustedes de mucho más valor que ellas? Además que la ilustración que está utilizando arroja mucha luz para entender que definitivamente un ser humano tiene mucho más valor para Dios que las aves del cielo. Porque solo nosotros tenemos la imagen y la semejanza
de Dios. Entonces, déjeme decirlo de otra manera, en términos colombianos. ¿Qué campesino colombiano piensa en el campo? Piensa en los campesinos con sus fincas y responda usted a esta pregunta que nos va a ayudar a nosotros los colombianos, a estos creyentes colombianos, a entender lo que Jesús está diciendo aquí. Es como si Jesús nos hubiera dicho: a su merced, ¿qué campesino alimenta a sus gallinas y no le da de comer a sus hijos? Es igual, ellas son aves y él tiene hijos. Pero si alimenta a las gallinas, ¿cuánto más a quién? A sus hijos. Así es Dios. Es un muy buen campesino. Es un muy buen padre que alimenta a las aves de su finca. La finca de él es muy grande. Y le sobra provisión para alimentar a cada uno de ustedes. Así que esta mañana, cuando se siente a almorzar después de este sermón, mire los alimentos, obsérvelos con atención y dé gracias con una alegría infinita. Y recuerde, si hay para las gallinas, también hay para mí. El Padre tiene mucha abundancia de provisión. Entonces, la alternativa que Jesús da para la preocupación es creer el Evangelio. Creer el Evangelio. Valemos mucho más. Valemos mucho más. Esa expresión es vital ahí en la respuesta de Jesús. Porque valemos mucho más. Por eso Cristo vino al mundo y murió en una cruz por nuestros pecados. Y está diciéndonos allí en este sermón: no se preocupen. No se preocupen, si hay para las gallinas, hay también para ustedes. Cuando no creemos el Evangelio de Jesucristo, ¿qué está pasando, mis hermanos? Nos preocupamos también porque dice John Piper en su libro sobre batallar contra la incredulidad y entonces hay varios pecados que esconden, que disfrazan en realidad nuestra incredulidad. Uno de ellos es la ansiedad. Ese libro me ha bendecido mucho, me lo regalaron en el año 2013 unos hermanos de Ecuador. Me ha bendecido mucho ese libro. Y en ese libro, John Piper dice lo siguiente, que nosotros cuando no creemos el Evangelio, nos preocupamos como consecuencia de no creer al Evangelio, y la razón fundamental por la que nos preocupamos es porque perderíamos placeres que amamos. Y lo explica de esta manera: el placer de comer, el placer de los elogios humanos y miradas de admiración si no tuviéramos ropas bonitas. El placer de vivir una larga vida si no comemos y si no tenemos ropa para protegernos del frío. Así que nos preocupamos por la comida y la ropa porque no queremos perder los placeres temporales humanos. Buen punto. Esto va más allá. Esto sí se metió al rancho, a la finca. Ya se nos metieron a la finca. Claro, él tiene derecho, es que la finca es suya. Entonces nos habla de las gallinas y nos habla de la provisión para todo, gallinas e hijos. Pero dice, realmente detrás de la preocupación, excúsenme, discúlpenme que suene a nuevamente, como dicen algunos por ahí, suene a juguete, pero es la verdad, mis amados. Preocupación, afán y ansiedad es idolatría. Es temor a perder placeres de este mundo. La comida, la bebida, la ropa.
Y lo que puede producir comer bien, beber bien y vestir bien. ¿Qué puede producir? Bueno, que esté muy saludable, que esté muy rozagante y digan, ¿cómo estás de lindo? ¿Cómo estás de querido? Claro, que me elogien cuando me ven el saco, cuando me ven la camisa, cuando me ven el pantalón y los zapatos. Ay, ¿y esos zapatos cómo le quedan de bonitos? Y a nosotros nos encanta el elogio del hombre. Y nos encanta que nos digan que nos vemos rozagantes, que nos vemos muy bien. Nos molesta cuando nos dicen, estás como muy delgado, ¿no? Como muy delgada. Estás como bajando de peso, estás comiendo bien. Entonces, un momentico, ¿qué pasa aquí? ¿Sí? Tienes el rostro como demacrado, ¿te pasa algo? Nos molestamos, ¿cierto? No nos gusta oír eso, nos gusta oír es, ¿cómo estás de bonito últimamente? ¿Cómo estás de bonita últimamente? El elogio. Y realmente, dice John Piper, lo que Jesús está señalando es eso. Nos preocupamos por comer, beber, nos preocupamos por vestir bien, nos preocupamos por vivir largas vidas, porque es tan placentero disfrutar de todas esas cosas. Y si esa, escúcheme, si esa es la razón de nuestra preocupación, hemos perdido de vista la razón por la que Dios nos creó. Porque Dios nos dio la vida principalmente para disfrutarla. No. Dios nos dio la vida para algo más grande que la vida misma. ¿Puede usted disfrutar la vida? Sí. Disfrútela. Gócela. Viaje. Tenga cosas. En sí, tener cosas, viajar, hacer cosas, no está mal. El problema es cuando ese es el fin. El problema es cuando usted dice, es que yo ¿cómo es que dice la gente sobre trabajar todo el año? Me partí el lomo todo el año, como un esclavo trabajando. Me merezco unas vacaciones. Ahí está el problema. Cuando usted cree que unas vacaciones es algo que usted se merece. Cuando usted piensa que un viaje es algo que usted se merece, que una propiedad o que un lujo o que una cosa es algo que usted se merece porque ha trabajado mucho, porque eso no es bíblico. Le voy a decir lo que es bíblico. Usted se merece el infierno. Usted merece el castigo eterno en el infierno, porque usted y yo somos pecadores. Y lo único que sí merecemos, sin discusión alguna, es ir al infierno. Viajar, vestir, comer, tener cosas, es un privilegio inmerecido. Entonces, cuando pensamos en estas cosas como merecimiento, hemos perdido la razón. No sabemos por qué existimos realmente. No existimos para disfrutar la vida. Existimos para disfrutar al Dios de la vida, al creador de la vida. No vivimos para ser aprobados por el hombre, sino para algo más grande, la aprobación de Dios. No vinimos a la tierra para quedarnos. No estamos aquí para aumentar ni siquiera un minuto de nuestra existencia sobre la tierra, porque no es posible ni aumentar la estatura, ni aumentar un minuto siquiera de vida, un segundo de vida. No es posible. Vinimos al mundo para ser peregrinos en este mundo, porque hay algo más grandioso que este mundo y las cosas de este mundo, la eternidad con Dios en la era venidera. Eso es más grandioso. Cuando usted vive para el aquí y el ahora, usted ha perdido la razón. Usted ha enloquecido. Porque en eso sí le doy la razón a ese cantante. Nadie es eterno en el mundo. Nos preocupamos
por estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque nuestra vida no está centrada en Dios. ¿Está centrada en qué? En nosotros mismos. Aunque usted diga que sí, no, pastor, no, yo sí le quiero compartir un testimonio, pastor. Déjeme, yo sé que alguno me va a llamar o me va a escribir, o ya me está escribiendo en el celular para informarme. No, pastor, mire, vea, venga, le explico. Yo sí quiero compartirle que mi vida, Cristo es lo primero en mi vida. Seguro. Dios es lo primero en mi vida. Sí. Como dicen por ahí, mañana más, cuenta chistes. Nos preocupamos, estamos ansiosos, nos afanamos, porque Dios no es el centro. Y se nos nota en lo que hablamos, porque cuando hablamos más de nosotros que de Dios. Aunque tratemos de mezclar los comentarios con cosas de Dios, con versículos, de todas maneras se nos nota en lo que decimos y, como dice por ahí otro cantante, se nos nota en la mirada. Se nos nota en el semblante que estoy centrado en mí, estoy preocupado, estoy lleno de ansiedad, tengo afán. ¿Por qué? Por comer, por beber, por vestir, por no morir tan rápido. Ahora, fíjese entonces el énfasis que Jesús hace sobre esos tres temas de preocupación a partir del verso 27. Vamos a leer nuevamente. ¿Quién de ustedes? Pregunta retórica. ¿Qué significa eso? Que la respuesta es ninguno. ¿Quién de ustedes? Ya sabemos la respuesta, ninguno. ¿Quién de ustedes, por favor, dice Jesús, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, vuelve a decirlo, ¿por qué se preocupan? Observen, ¿cómo crecen los lirios del campo? No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, ¿notó el detalle? No, creo que no lo notó. Volvemos a leer. Y si Dios, no dice y si el Padre, porque cuando habla de las flores o los lirios o de la hierba, se refiere a Dios. Y cuando habla de nosotros, se refiere al Padre. ¿Vio la diferencia? ¡Wow! ¡Qué maestrazo!, ¿no? Y si Dios, no yo, el Señor. Aclaro, porque alguno dirá, el pastor se está echando flores a sí mismo. No, estoy diciendo que Jesús, ¡qué detallazo! Wow, si me estás hablando de los lirios y dices, si Dios, el creador de los lirios, los viste así. Y ellos hoy son y mañana van a ser echados al horno. No hará Él mucho más por ustedes, hombres de ¿qué? De poca fe. Y eso dice algo interesante que lo vamos a analizar en el siguiente punto. Por tanto, no se preocupen. Segunda vez que aparece el imperativo, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes, ahora se refiere al Padre porque nos va a hablar a nosotros, necesitan todas estas cosas. ¿Puede darle gracias a Jesús por ser tan preciso al enseñarnos sobre la preocupación? Porque nos señala al Padre de una manera magistral, nos muestra que el Padre sí le importan nuestras necesidades. Somos nosotros
los que predicamos que a Él no le importa. Citamos la Biblia diciendo que sí, que a Él le importa, pero en el corazón nos predicamos a nosotros, no creo que le importe. Porque no veo que esto sale, no veo que esto funciona, no veo que esto se produce así. Yo lo quiero así, a mí me parece que debiera pasar esto en mi vida, esto debiera resolverse así. Ay, el negocio no está así, no se vende, nadie me compra, las puertas se cerraron, todo está mal. Y entonces empiezo a manejar un discurso hacia adentro de mi corazón diferente a lo que cito cuando hablo de la Biblia, diferente a lo que cito cuando hablo de Dios. Entonces Jesús, al citar estos versos otra vez, Jesús está hablando nuevamente, resaltando la brevedad de la vida, de la temporalidad de la hierba, de los lirios del campo, que aunque se vean verdes y coloridos, como ni siquiera el mismo Salomón pudo vestirse jamás, su existencia sigue siendo efímera en comparación a la vida que el Padre nos ofrece por medio de su Hijo. El Padre sabe que nuestra más grande necesidad no es comida, no es bebida y no es vestido, sino un Salvador. Y eso es lo que Él ha provisto para saciar la sed y el hambre de nuestras almas y para vestir también nuestra desnudez por causa del pecado. Y por eso es que Pablo dice en Romanos 8, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Wow. Permítame repetir que Jesús no está diciendo que usted no debe cuidar de su estado de salud. Jesús no dice que no haga ejercicio o que no coma saludablemente. No está diciendo que no duerma el tiempo apropiado. Él dice que preocuparse no alarga la vida. Porque si usted hace ejercicio, come saludable y duerme el tiempo apropiado, pero con la motivación incorrecta, entonces usted está ansioso, aunque no lo parezca. Aunque externamente luzca saludable, adentro está enfermo de preocupación. Ese cáncer se lo está consumiendo, porque aunque usted afuera proyecte una imagen saludable, internamente el cáncer de la preocupación lo está destruyendo. De manera que la preocupación puede acelerar las aflicciones y también su muerte, pero no puede alargar su vida. Repito esa última frase. La preocupación puede acelerar la aflicción y también la muerte, pero no alarga la vida. Si usted tiene la comida, la bebida, la ropa y la salud para el día de hoy, lo ha recibido todo por gracia presente, por gracia para este día. Pero si se preocupa porque piensa que esas mismas cosas le faltarán mañana, entonces usted no solo está preocupado y ansioso, también está pecando por insatisfacción y falta de contentamiento, por incredulidad en la bondad de Dios para darle el depósito de gracia futura y proveer para usted todas estas cosas el día de mañana. Por esa razón, Jesús repite una tercera vez el imperativo negativo en el verso 34. Por tanto, es como que tengo que decirlo otra vez con fuerza. Por esta razón, por eso, por lo tanto, viene el imperativo. No se preocupen, es un mandamiento. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Cuando no confiamos hoy en la fidelidad de Dios, mañana desobedecemos un mandamiento de Jesús. Estamos tomando los problemas del mañana para vivirlos y sufrirlos hoy.
Eso es incredulidad impía. Solo los gentiles, dice Jesús, solo los perdidos hacen eso. Entonces la gran diferencia entre un discípulo de Jesús y un pájaro es que los creyentes tenemos, escúcheme, los hombres, los seres humanos, caídos pero redimidos por la sangre de Jesucristo y ahora hechos hijos de Dios por su amor y por medio del Hijo de Dios. Nosotros tenemos, a diferencia de los pájaros, la capacidad de honrar a Dios con nuestra fe. Confiar en Él. Honrar a Dios con nuestra fe. Eso no lo pueden hacer las aves. Y entonces Dios valora el ejercicio de nuestra fe más de lo que valora a los pájaros. Por lo tanto, no deberíamos estar preocupados, ya que los pájaros que Jesús ha citado y ha puesto como ilustración en esta parte de su sermón, nos enseñan que se puede contar con Dios para que mañana haga su obra por nosotros, igual que lo hace hoy. ¿Hubo comida y bebida esta mañana? Yo creo que la respuesta de todos ustedes es sí. Pregunto, ¿habrá comida y bebida al almuerzo? ¿O ustedes están preocupados? ¿Habrá comida y bebida esta noche? ¿Habrá con qué abrigarnos esta noche? ¿Dudamos de esa bondad de Dios? Vivir preocupados y ansiosos, entonces tiene un costo, pasa una factura. Hay un precio que pagamos por pecar y deshonrar a Dios de esa manera. Y ese es nuestro segundo punto, el costo de la preocupación. Preocupación es poca fe, es incredulidad. O dicho de esta manera, preocupación es poca fe y poca fe es incredulidad. Entonces, lo mejor que podemos decir y que Jesús quiere que nosotros entendamos acerca de la preocupación es que la preocupación es inútil, el afán es inútil, la ansiedad es inútil. Jesús dice en el verso 27, ¿quién de ustedes? Pregunta retórica. Nuevamente la respuesta es ninguno. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Quién? Nadie. No debemos preocuparnos por las cosas que podemos hacer algo y tampoco por las cosas por las que no podemos hacer nada. Ni por lo que podemos hacer, ni por lo que no podemos hacer. No debemos estar preocupados. Si no podemos hacer algo al respecto de las cosas, lo que la preocupación hace es empeorar las cosas. Para todo mal bajo el sol existe una solución o no existe una solución. Y si existe una solución, debemos buscarla. Pero si no existe, no debemos preocuparnos ni estar ansiosos. La preocupación nunca seca una lágrima, nunca quita una carga, nunca ha resuelto un problema. Solo sirve para una cosa, para nada. Y así como la ira y el enojo fue un tema que ya estudiamos, la preocupación le hace más daño al recipiente que la contiene que a aquello sobre lo cual se vierte. Aunque contagia y contamina el corazón de otros, la preocupación, la ansiedad y el afán le está haciendo más daño a usted que a cualquier otra persona. La preocupación, repito, es como un cáncer. Va carcomiendo nuestra salud interna hasta que el daño es irreversible y el problema es terminal. La ansiedad nos destruye lentamente y contamina a otros de paso. Jesús ha venido hablando desde el principio del Sermón del Monte sobre un asunto que contrasta y confronta nuestra preocupación y ansiedad por estas cosas, por comida, por bebida, por vestido, por larga vida en este mundo.
Jesús ha venido hablando desde el versículo 3 del capítulo 5 de Mateo del reino de Dios. Lo que quiere decir entonces, sin haber terminado el sermón, es que la cura, todavía no hemos terminado, pero voy a adelantarles un poquito. La cura para la ansiedad, la cura para la preocupación de su alma, la cura para el afán que reflejan sus palabras, es el gobierno de Dios. Un alma preocupada es un alma no gobernada. Un alma ansiosa es un alma que no conoce el reino de Dios. Un alma afanada, atribulada. Un alma que necesita pastillas para dormir, que necesita pastillas para conciliar el sueño. Una persona que se convierte en dependiente de todas estas cosas para poder tener paz es un alma no gobernada. El reino de Dios no está allí. ¿Es aterrador lo que produce la preocupación o no? Y usted me dirá, pero pastor, usted está hablando mal de la psicología. Y yo le digo, no estoy hablando mal, estoy diciendo la verdad. Porque la psicología no tiene más de 200 años. Yo le pregunto, hace 200 años para atrás, entonces, ¿cómo se resolvían los problemas de no conciliar el sueño, de la ansiedad, de la preocupación? Se resolvían con la palabra de Dios. Después de que se inventaron eso, entonces ahora nos dicen que con unas pastillas. Pero antes, siempre fue la palabra de Dios. Las almas afanadas, las almas preocupadas son almas no gobernadas. Almas que van por la vida queriendo imponerse, queriendo decir cómo es. Y ese problema, repito, como lo dije desde el principio, es el de todos. No es suyo nada más. Todos batallamos con la preocupación, porque nuestra vida es cíclica. Nuestra vida no es piramidal, ¿sí? No tenemos arriba una cosa más alta y luego aquí abajo están las más bajas, no, es como un círculo, vamos girando. Y hay días en los que en el punto en el punto alto del círculo, en las 12, está la preocupación. Hay días en los que estamos ahí, en las 12 de la preocupación. Hoy es un día que estoy preocupado. Hay días en que estamos descansando en el Señor. Pero hay días que estamos preocupados y tenemos que identificar entonces en nuestra vida cómo está nuestro día hoy. ¿En qué punto estoy hoy? ¿Estoy confiando en el Señor? ¿Estoy descansando en la palabra de Dios? ¿Estoy descansando en el gobierno, providencia, soberanía absoluta de Dios sobre mi vida o estoy afanado? Si usted ha nacido de nuevo y si le ha dado la espalda al pecado y ahora sigue a Jesús como Señor en la obediencia a la fe, su deseo para usted en esta mañana es que no esté preocupado por nada, sino que disfrute en su corazón y en su mente de una asombrosa paz y seguridad que solo Él le provee a sus hijos. Recuerde que Jesús le está hablando a un auditorio y cuando se refiere a la preocupación de ellos, Él se refiere a Dios como Padre. Y cuando Él habla de las aves y cuando habla de los lirios y de la hierba, Él se refiere al Padre como Dios, queriéndonos decir que tenemos una relación con Él como Padre y nosotros como sus hijos. Y por eso Pablo avanza un poco más en ese entendimiento y le dice a los filipenses en el capítulo 4, versículos 6 y 7, a los cristianos en Filipos les dice, por nada. ¿Es un buen discípulo de Jesús o no, Pablo? Mire la expresión de Pablo. Jesús dijo, no os preocupéis. Y ahora Pablo dice, por nada. ¿Qué cree que es eso? ¿Sugerencia? ¿Ah? Eso es un imperativo. Eso es una instrucción apostólica.
Eso es para obedecer. Él dice, por nada estéis ¿qué? Afanosos. No hay una razón, escúcheme, desmonte esa mentira de su cabeza. No existe una sola cosa en esta vida que justifique su preocupación. No existe. Nada, nada debería usted permitir en su cabeza que lo convenza de que eso sí vale la pena estar preocupado. Que eso sí toca estar ansioso y afanado. No. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz, si lo hacen así, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Aleluya. Por nada estéis afanosos, es otro imperativo para creyentes. Pablo no está hablándole a los incrédulos, sino a la iglesia en Filipos. Porque cuando una persona vive preocupada y ansiosa, tal persona es incrédula. Es como cuando alguien entra en una habitación donde hay creyentes genuinos, o toma la palabra en una conversación donde hay creyentes genuinos, y parece que cuando empezó a hablar esa persona se apagaron las luces. Porque la oscuridad de sus afanes y ansiedades hace que el ambiente se torne nublado, pesado, sin esperanza. Esa clase de personas no tiene fe bíblica, aunque asista a una iglesia de sana doctrina. O esa persona ha dejado de confiar en la bondad de Dios y su palabra. Y por eso Jesús llama a esas personas hombres de poca fe, dice el verso 30. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes? ¿Qué cosa? Hombres de poca fe. ¿Cómo está su fe esta mañana? ¿Cómo ha estado su fe este último mes? Déjeme hacerle una tercera pregunta. ¿Cómo está su fe en tiempo de pandemia? ¿De qué habla? Si pudiera haber una estadística en su corazón, así como las aplicaciones arrojan estadísticas sobre los temas más importantes, sobre las cosas que más le gustan a usted, si pudiéramos revisar, imprimir desde su corazón en una impresora los temas favoritos suyos, los temas de los que más ha hablado en este último mes, estoy seguro que en muchos la estadística repuntaría en el tema de la preocupación. La preocupación es dañina para el que se preocupa y para las personas que escuchan a los ansiosos y afanados cuando hablan constantemente de sus preocupaciones por comida, bebida, vestido, la vida, etcétera. La preocupación, escúcheme, es tan pecaminosa que se torna en un insulto a la fidelidad de Dios y su palabra. Y por esa razón Jesús es tajante y dice, hombres de poca fe, porque la preocupación contradice la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Jesús dice, los preocupados son gente de poca fe, son gente que poco escucha la palabra de Dios. Usted puede oír las ondas sonoras de alguien que lee la palabra de Dios. Usted puede estar escuchando esta mañana las ondas sonoras de este predicador y no la palabra de Dios. Por eso no tiene fe. Por eso mañana lunes hará como Garfield. Se levantará y en lugar de decir, gracias Señor por una semana más que comienza. Gracias por tu infinita bondad. Usted se levantará como Garfield y dirá, ay, odio los lunes.
volver a empezar. Jesús dice hombres de poca fe, porque la preocupación contradice la palabra de Dios. Un ejemplo de eso está en Romanos 8. Romanos 8 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí o no? ¿Usted lo cree o no? Entonces, ¿por qué se preocupa? No, pastor, yo no estoy preocupado. Sí, se le nota en sus palabras. Porque no hay gratitud, no hay alabanza, no hay una declaración de confianza a pesar de las circunstancias. Todo el tiempo usted habla preocupado. Habla ansiedad, habla afán de su corazón. La preocupación y ansiedad pone el dedo sobre estas palabras de Dios y dice, es mentira. No es verdad que todas las cosas me ayudan para bien. En el versículo 31 y 32, Jesús dice en su segundo imperativo negativo, por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Y alguien pregunta, ¿por qué no debemos preocuparnos, Jesús? Y Jesús diría la respuesta enseguida, verso 32. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Es decir, es propio este comportamiento, esta actitud de la preocupación, este pecado de la preocupación y la ansiedad y el afán, ¿es propio de quién? De los gentiles, de los incrédulos, no de los cristianos, no de los creyentes. Porque las personas que se preocupan son incrédulos, son personas que no tienen fe. ¿Quién no tiene fe? Un incrédulo. No conoce a Jesús. Y Jesús está diciendo, cuando usted se preocupa, está viviendo como un impío, como alguien que no es salvo, que no tiene fe, que piensa y habla y vive como un mundano. Su preocupación insulta la bondad de Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer para no ofender a Dios, para no pecar contra Dios con nuestro afán y preocupación? Debemos hacer lo que Jesús le dijo a Marta. Dice el texto en Lucas capítulo 10, verso 40 en adelante, dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, esta es la voz de los preocupados. Porque los preocupados son muy religiosos, aparentan que confían en el Señor. Y entonces, aquí vengo como un tifón, como un huracán. ¿Sí? Me consume la preocupación. Y aparezco ante Jesús, Señor. Sí, me tranquilizo un momento para decir, Señor. Pero enseguida que dije, Señor, mire el desborde de afán y ansiedad de Marta. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, ella en su afán, en su ansiedad, no se da cuenta que es un tanto arminiana y ordena, decreta que Jesús tiene que hacer algo. Dile, manda a Jesús, le ordena, dile, pues, a mi hermana, ¿qué? Que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta. ¿Qué significa 2 veces Marta ahí? Alguien dirá, no, pues era normal, era común en la tradición de los judíos que se pronunciara el nombre 2 veces. No, eso tiene un significado. Cuando dice Saulo, Saulo, ¿recuerdan? Saulo, Saulo. Cuando se usa 2 veces el nombre de una persona en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, en un relato como estos, significa te conozco, significa te veo, sé lo que hay en tu interior, sé quién eres tú. Entonces Jesús lo que le está diciendo es, ay, yo sé lo que hay detrás de esas palabras, mujer.
¿Qué es lo que hay detrás de toda esa palabrería de Marta? Siguiente, después de la coma. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, la cura para la preocupación, ya hemos dicho que es que necesitamos el gobierno, el reino de Dios, ¿cierto? Pero aquí, en esta porción de Lucas, la cura para la preocupación no es primeramente confiar en el Señor, como uno diría, claro, es que Marta no confía en el Señor. Espere tantito. Eso no es lo que está diciendo Jesús. La cura para la preocupación es amarlo. Déjeme explicárselo. María amaba escuchar a Jesús, porque cuando ella lo escuchaba, era fortalecida en la fe, en su corazón. Porque la fe viene por el oír la palabra de Jesucristo, dice la Biblia. La enseñanza de Jesús. Y esa fe, resultado de oír la palabra de Dios, entonces sí nos debe conducir a acciones concretas de fe. De lo contrario, el mismo Jesús puede estar hablándonos en la sala de nuestra casa, y como pasa con Marta en este día, Jesús está en casa de ella. Jesús está hablando en la casa de ella, quizá en la sala. Ahí a los pies de Jesús, escuchando sus palabras, está su hermana. Y ella está escuchando distante las palabras de Jesús. Y ella sigue ¿qué? Afanada. Usted puede estar escuchando este sermón y seguir afanado, preocupado. ¿Habrá cura para la preocupación? Sí. Punto número 3. La cura para la preocupación. La cura la dice Jesús ahí mismo en las palabras que Él está utilizando para enseñar. Pero usted y yo podríamos ponerlas ahí en nuestras notas de esta mañana o esta tarde ya. La cura es el Padre sabe. Esa es la cura. El Padre sabe. Dígame a usted, por favor, respóndame esta pregunta, hermana en Cristo, hermano en Cristo. Respóndame. ¿Quién quiere usted que se entere o sepa y tenga compasión por usted o de usted a causa de sus circunstancias? ¿Su mamá? ¿Su papá? ¿Sus hijos? ¿Su abuela? ¿Su abuelo? ¿Sus tíos? ¿Sus primos? ¿Amigos, familiares, sus hermanos en la fe? ¿Sus compañeros de trabajo? ¿O el Padre? Le pregunto, ¿y si el Padre sabe de qué cosas usted tiene necesidad? Dígame, ¿hay razón entonces para que usted se preocupe? Porque que lo sepa su tío, pues quizá el tío pueda ahí de pronto ablandarse y mandar algo de ayuda y resolver o ayudar con algo en mi necesidad, ¿cierto? Un amigo, un familiar, un hijo. Pero escúcheme, la única persona que si lo sabe, que si sabe de sus circunstancias, puede hacerlo todo, ¿quién es? El Padre. Entonces, ¿qué justificación hay para seguir preocupados? La respuesta es ninguna. Ninguna. ¿Y por qué dije que antes de confiar en el Señor y su palabra debemos amarlo? ¿Recuerda? Que al comienzo del sermón yo le dije que hay una partícula que usted no la puede ignorar.
¿Cuál es esa partícula dentro de la gramática aquí del texto que estamos leyendo? ¿Cuál es esa expresión que no la podemos decir? Sigamos. No, es importantísima. ¿Cuál es? Verso 25, las dos primeras palabras. Por tanto o por eso. Yo le dije hace un momento que lo principal no es confiar en el Señor y ya, se fue la preocupación. Que lo principal es amarlo. Porque yo puedo confiar en alguien que amo. Dice en el verso 24, antes de terminar esa exhortación con respecto a la codicia, a la avaricia, al amor por el dinero, antes de terminar, en el verso 24, Jesús concluye diciendo, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y ¿qué? Y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. ¿Y de qué habló entonces aquí al finalizar esta exhortación? De afecto, de amor, de aprecio. O amas a Dios o amas el dinero. Pero no los puedes amar a los dos. Jesús dice, si amas a Dios, tú aborreces el dinero. Y allí aborrecer es usar, es utilizar. O si amas al dinero, entonces aborreces a Dios. Y allí también aborrecer es usar, utilizar. Cuando usted ama el dinero, usted usa a Dios para conseguir el dinero y lo que el dinero puede comprar. Y usted puede estar en la iglesia años y usted es un lobo disfrazado de oveja. Es un falso cristiano dentro de la iglesia que está utilizando a Dios para conseguir lo que usted más ama. ¿Qué es lo que puede amar más? Aparte de Dios, ¿qué dice Jesús en el verso 24? El dinero. Incómodo, ¿cierto? Incómodo. Pero es la verdad. Y entonces, cuando Jesús termina de hacer esa exhortación, está todo el mundo así mareado. Uy, como un boxeador, ¿no? Nos acaban de dar qué golpe aquí debajo y nos dejaron sin aire. Uf, eso fue duro. Y apenas estoy medio levantándome y Jesús dice, por eso os digo, no os preocupéis, porque esto es un asunto de afecto. Si amas a Dios sobre todas las cosas, no te preocupas. Porque entonces tú puedes confiar en aquel a quien más amas. La confianza en Dios es una consecuencia de amar a Dios. Entonces, decimos esta mañana o esta tarde que la preocupación es un indicador de aquello que usted más ama. De las cosas que gobiernan su corazón. Porque cuando el alma está preocupada, dijimos, el alma no está gobernada por Dios, ¿cierto? Entonces otra cosa lo gobierna. Y si usted entonces está preocupado, eso indica que hay cosas que lo gobiernan en su corazón, que no es Dios, no son Dios. Ninguna de esas cosas. ¿Sabe por qué? Esto es tan poderoso. Porque con el dinero se compra las cosas por las que se preocupa la gente. Comida, bebida, vestido, se pagan productos de belleza y de estética para disimular, retardar el envejecimiento y cosas que nos hagan sentir que viviremos más tiempo, que nos hagan lucir más jóvenes para entonces disfrutar el placer de los elogios de los hombres. Entonces la cura para la preocupación, si quiere desconectarse,
Bien pueda, vamos en la página 5, son 6. Yo sé que a esta altura, yo calculo, yo estoy preparando esto, investigando, y a esta altura de la enseñanza yo dije, aquí en este punto los ánimos estarán calientes, la gente dirá, no puede ser. Es que empieza con esa amabilidad y después cuando a la mitad nos coge y nos da, ¿qué juguetera? No, yo no soy el que le está dando a usted una juguetera. Es la palabra la que le está diciendo la verdad. La cura para la preocupación proviene de una relación de amor correcta con nuestro Padre. Mira el verso 32. Los gentiles buscan ansiosamente, adjetivo, ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan. La cura para la preocupación es una relación saludable y correcta de amor con Dios nuestro Padre. Si yo no tengo una relación genuina, correcta, saludable, que está creciendo, que cada vez es más profunda con el Señor, entonces yo estoy enfermo de preocupación. Juan dice, de otra manera, las mismas palabras. Juan dice, en 1 Juan 3:1 dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y luego dice, y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Porque si le conocemos, entonces le amamos. Si le amamos, confiamos en Él. El que no conoce al Padre no es hijo de Dios, es un incrédulo, un gentil, como lo dice Jesús, y por lo tanto vive una vida en constante preocupación, afán y ansiedad. Una persona preocupada es una persona mal enfocada, inestable, de doble ánimo. Y lo primero que debe buscar un creyente cuando está preocupado, repito, es el reino de Dios, es el gobierno de Dios en medio de sus circunstancias. Por eso al terminar Jesús dice, pero primero busquen su reino y su justicia, y todas esas cosas por las cuales se preocupan tanto serán ¿qué? Añadidas. Porque si Dios está en control, entonces usted no lo está. Y no estará preocupado, pero si usted sigue al mando, la ansiedad es su copiloto. El afán, el combustible del vehículo, y la preocupación son sus pasajeros. Si no quiere estar más preocupado, póngalo primero de primero. Ame a Dios por encima de las cosas que lo preocupan y confíe en su control soberano sobre todas las cosas. La persona preocupada le pide prestados los problemas al futuro para afanarse con ellos en el presente. Y Jesús dice, por tanto, no se preocupen, verso 34, por el día de mañana. No, por el día de mañana no. Porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Escúcheme. Présteme atención, por favor, no se desconecte todavía. La preocupación es una adicción por tener el control de cosas que aún no suceden. ¿Se da cuenta de lo loco que es eso? Es adicción por tener el control de cosas que aún no suceden, que están en el futuro. ¿Y a qué se parece eso? Eso se parece a algo que se llama también en la Biblia, a un pecado que tiene nombre. Se llama rebelión. No revelación, rebelión. El afán y la ansiedad son una forma de rebeldía pasiva del corazón insatisfecho contra Dios. Es deseo de control, es deseo de ser Dios nosotros mismos. La preocupación nos roba el gozo y mengua las fuerzas y el ánimo para enfrentar los problemas del mañana. Cuando los problemas del día de mañana llegan finalmente, usted ya no tiene fuerzas ni aliento porque ha estado preocupado por las cosas que no habían sucedido
antes que sucedieran, porque ha estado llevando una doble carga en el presente. Entonces, como conclusión, ahora sí estamos en la página 6. La lucha, escúcheme, la lucha con la preocupación es la lucha de todos. ¿Cuántos somos culpables del pecado de preocupación, afán y ansiedad? Que podamos levantar la mano esta tarde. Hasta los pies hay que levantarlos, ¿cierto? Soy culpable, totalmente culpable. Escúcheme. ¿Por qué se despierta preocupado? Porque no ha buscado primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Entonces, se despierta y está preocupado porque no ha estado en la presencia de Dios en primer lugar al despertar. Porque el gobierno de Dios no es su prioridad. Son las cosas que lo preocupan. Entonces no es que usted tenga una personalidad preocupada. No es que heredó la preocupación. Es que así era mi mamá, así es mi papá. Somos todos en la familia muy afanados. Es que usted aprendió a preocuparse y está haciendo doctorado en preocupación. Cada día que pasa sin estar en la presencia de Dios, al despertar, usted está terminando las últimas materias de su doctorado en afán. Porque la cura para la preocupación es estar en su presencia. Si la presencia de Dios y la palabra de Dios no son un hábito para usted, la preocupación será su hábito. El afán será su hábito. Así que estar preocupados es nuestra responsabilidad. No es culpa de Dios, no es culpa de otras personas. No culpe más a otros de por qué usted está tan preocupado. Usted es culpable, usted es responsable de hacer de la preocupación un hábito en su vida. En segundo lugar, la preocupación no lleva a ningún sitio. No nos hace ningún bien. Ante cualquier cosa que cause preocupación, el preocuparse no aliviará el problema. Solo nos abatirá mientras tratamos de enfrentarlo o resolverlo antes de tiempo. Por tanto, si usted es soltero, hablo para los solteros, no se preocupe si se va a casar algún día y con quién se va a casar, porque esa preocupación no lo lleva a ninguna parte. Es inútil. El Salmo 37, 25 dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Escúcheme, Dios no adorna ni viste a sus hijos como el mundo y la moda lo dicten. No podemos medir la perfección de la provisión de Dios bajo estándares que están por debajo de su llamado. Cuando usted y yo terminemos de llevar nuestra cruz en esta vida, no nos vestiremos como actrices y actores de Hollywood. No nos vestiremos como los príncipes árabes. Seremos vestidos con ropas reales y majestuosas como hijos del rey para siempre. Pero mientras estamos de este lado de la eternidad, llevamos cada uno nuestra propia cruz y nos hemos negado a nosotros mismos. Y confiamos en la providencia de Dios y estamos agradecidos si Él nos da comida, si Él nos da bebida y si Él nos da vestido todos los días. La preocupación dice: yo no creo que el Padre nuestro que está en los cielos conozca mis necesidades. No creo que tenga el corazón de un Padre amoroso. Porque la preocupación muestra que estamos más cerca del mundo que de Dios. El no se preocupen de Jesús es el mismo no améis al mundo de Juan. El mundo, mis hermanos, no tiene nada eterno que ofrecer, pero el Padre Celestial
conoce nuestras necesidades y las suplirá siempre, como Pablo le escribe a los filipenses, luego de haberle dicho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, les dice en el verso 39 de Filipenses 4, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y luego concluye con esta doxología, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dejar de preocuparse es confiar en que Dios será Dios también mañana como lo es hoy. Seguir a Cristo, como decía nuestro tip de discipulado esta mañana, no es una carga, es que descanso. Por eso es que Él dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré ¿qué? Descansar. Tomen mi yugo, que significa allí enseñanza. Dejen de vivir conforme a lo que ustedes creen y piensan y comiencen a vivir y a enfrentar sus circunstancias como yo lo digo, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo, mi enseñanza, mi palabra es fácil y mi carga es ligera. Y de las muchas promesas que hay en las Escrituras que son vitales para batallar contra el afán y la preocupación, déjeme mencionarle estas tres para ayudarle a creer que sí, en la palabra de Dios hay muchas promesas que le van a ayudar a lidiar con la preocupación todos los días. Tres de ellas son las siguientes. Deuteronomio 31:8 dice, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. ¡Qué belleza! Proverbios 21:31. Se alista el caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. Nos alistamos, somos prevenidos, pero no predecimos. No predecimos. No somos brujos, no somos hechiceros. Confiamos en Él. Él sabe, el Padre sabe. Y por último, Salmo 1, versículos 1 y 2. Cuán feliz, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que ¿qué? En la ley del Señor está su deleite, y en ella, en su ley, medita, piensa, reflexiona, de día y de noche. Vamos a orar. Padre, te alabamos porque tú sabes. Queremos darte gracias porque nos ayudas a confiar en ti esta tarde, en esto tan bello que Jesús nos enseña. El Padre sabe que tengo necesidad de comer, de vestir, de beber, que necesito esas cosas para vivir. Pero quiero, Señor, agradecerte, porque cuando he vivido y he pasado por épocas de estrechez económica y me ha faltado el recurso económico, a pesar de eso, tú sabías que necesitaba comer y beber y vestir. Y recuerdo los días, las épocas en que nos faltaba el recurso económico y teníamos a nuestros hijos pequeños, pero no recuerdo que haya pasado un día sin comer. No recuerdo que haya vivido una época en la que no comíamos o no bebíamos o no teníamos cómo vestir a nuestros hijos. Me acuerdo que siempre tuvimos, siempre hubo comida, bebida, vestido, siempre, Señor. ¿Por qué? Porque el Padre sabía. Y el Padre sigue sabiendo esta tarde de qué cosas tengo necesidad. Por eso puedo decir, cuando yo esté angustiado y vacío, Espíritu de
sobre mí. Hazme entender, te lo suplico. Necesito estar junto a ti. Protegido, protegido bajo tus alas. Esto es lo principal. Mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto. Y entonces y tú transformarás mi ser. Él disipará la preocupación. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto y tú transformarás mi ser.